Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Al final de la Biblia, ya saben, y al final de la tablet y del celular. Es el último libro. A menos que traigan su tablet libros apócrifos, con mucho cuidado, lo ponen a veces al final. Busque una versión de la Biblia, una aplicación donde no traiga libros apócrifos, porque no me voy a venir aquí hablando de Tobías y de... Apocalipsis 19, 7. Hoy vamos a hablar de las bodas del Cordero. ¿Cuántos oraron esta semana pidiéndole a Cristo que ya venga por nosotros? Honestamente, ¿cuántos oraron? Una vez a la semana. Aleluya. ¿Se perdió una vez? Tenemos que orar y pedirle a Cristo que ya venga. ¿Sabe por qué? Porque eso es nuestro deseo de que ya queremos estar de terminar con Él. Ay, pero me voy a perder aquí todas las cosas tan bonitas que hay en el mundo. No, hombre, ni te vas a acordar cuando estés allá con el Señor. Apocalipsis 19, 7, ¿lo tenemos? Dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cierra los ojos. Padre, hoy estamos aquí, Señor, con gozo en nuestra alma, con gratitud. Hoy estamos aquí por ti. Tú estás primero que todo. Tú estás primero que todos en nuestras vidas. Y hoy, Señor, yo te doy gracias por mis hermanos valientes y esforzados. Yo te doy gracias por sus vidas, porque hoy, Señor, tomaron la mejor parte. La parte de estar a tus pies, Señor Jesús, a tu presencia. Y hemos venido porque te necesitamos. Hemos venido porque nos haces falta, y aquí estamos. Que las ideas, Señor, de tu palabra que voy a exponer en este día traigan fruto, donde tú eres el que da el crecimiento, Señor, en cada alma, en cada corazón. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, las bodas del Cordero. Incluso hay un canto, ¿verdad?, que dice, me goza, ¿verdad? Lo cantamos. Y ese canto se llama Las bodas del Cordero. Todos decimos, vamos a cantar el de Me gozaré, pero no se llama Me gozaré, se llama Las bodas del Cordero. ¿Sí? Tenemos a veces la mala costumbre de ponerle a los cantos como la primera frase que dice el canto. Vamos a cantar ese de En ti confía mi corazón. Y a veces tienen otro nombre los cantos. Ese canto de las bodas del Cordero habla precisamente de esto. ¿Sí? Habla de que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha vestido de lino limpio, fino y resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al Rey. ¿Verdad que dice así el canto? Aquí está, Apocalipsis 19, 7. Para los que dirigen, que quieran decir, hay un canto que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, y lo vamos a cantar, las bodas del Cordero. Ya sabe dónde viene, ahí va el tip. Ahora, ¿quiénes van a estar en estas bodas? ¿Quiénes van a estar en las bodas del Cordero? Va a estar, fíjense bien en esto, la iglesia verdadera. La iglesia verdadera. ¿Y quién es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera está formada por todos los creyentes fieles de todos los tiempos. Aquellos que se arrepintieron y fueron lavados por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia verdadera. En una ocasión, Cristo habló sobre la iglesia verdadera. Él refirió una parábola que usted ha escuchado,
y se lo voy a leer, donde nos habla del trigo y la cizaña. Y hago esta referencia, mire, vamos a buscarlo. San Mateo 13:24, acompáñenme. Mateo 13:24. Vamos a ver qué es la iglesia verdadera, porque si hay una iglesia verdadera significa que hay una iglesia falsa. Y miren nomás cómo Cristo nos relata una parábola para explicarnos la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia que no es verdadera. Porque usted va a decir, no, pues sí, la iglesia falsa. No, los testigos, los mormones. Uy, y poder decir, no nos vamos a ir muy lejos. San Mateo 13:24, ¿lo tenemos? ¿De qué habla? La parábola del trigo y la cizaña. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre donde el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando de la iglesia verdadera y de la que no es la iglesia verdadera. Mira, no me estoy refiriendo a religiones, me estoy refiriendo a los creyentes que somos. Hay creyentes que son verdaderos creyentes cristianos y hay unos que parecen ser cristianos, que parecen ser de la iglesia, ¿sí? Y esto sucede en todas las iglesias cristianas. Y está ahí el trigo. ¿Ha visto usted el trigo en medio de alguna congregación? Ve a ese hermano, esa hermana que está creciendo, que tiene hambre y sed de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Pero de repente ve un hermanito cizaña, ¿sí? Que es ese hermanito que se queja, que no le gusta, ese hermanito que tiene 40,000 años en el Evangelio y que todavía le dice uno, a ver, abra su Biblia en Corintios, y anda por acá, o sea, y lee la palabra de Dios, pero va a la iglesia, mas no pertenece a la iglesia verdadera. A esto se refiere. Entonces, en las bodas del Cordero, solamente va a estar la iglesia verdadera. Dios plantó el trigo, es decir, la verdadera iglesia. Y esa verdadera iglesia es la esposa de Cristo, con quien va a celebrar las bodas del Cordero allá en el cielo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Estamos comprometidos con Él. Mira, en las tradiciones judías de aquel tiempo y todavía en algunas familias judías que son muy ortodoxas, que tienen sus raíces todavía muy nacionalistas en cuanto al judaísmo. En las tradiciones judías de aquel tiempo se usaba la novia, pero esto no eran las bodas. Desposarla era cuando hacían un compromiso donde se casaban, pero todavía no vivían juntos. Ahí se desposaban. Esto era lo que se acostumbraba. Un compromiso que se llevaba a cabo mediante un ritual donde el padre del novio llevaba un ánfora llena del fruto de la vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? El jugo de uva. Y tomaban
ahí el padre del novio, el novio y la novia. Y cuando hacían ese ritual, estaban desposando, ¿sí? Se estaban desposando sus hijos ahí. Este era un ritual que se hacía. La cultura judía es muy diferente a la nuestra. Nosotros, ¿cuáles son los procesos actualmente? Bueno, vamos a dividirlo entre los éticos, correctamente delante de Dios, y los que no son correctos delante de Dios. Mira, el proceso para casarte ahorita es, ¿te conoces la pareja? Se ven, se gustan, y ay, qué guapo, ¿cómo se llama? Empieza ahí a pretenderla. Lo correcto es que el chamaco vaya con los papás de la muchacha, ¿verdad? A pedir permiso, ¿para qué? Para pretender a la chamaca. Eso marca la cultura y la ética moral correcta, ¿sí? Después de eso, pues no, pues ya si se gustan, piden permiso para ir de visita. ¿La visita dónde la tienen? Ahí en su casa. ¿A poco les tocó ir a visita en la casa de la novia? Bueno, a casa del novio les tocó ir de visita a casa del novio. Digo, eso es lo que marca, y eso es lo correcto, y es lo que deberíamos, o debemos de hacer como cristianos, ¿eh? Después de eso, no, pues si quieres ser mi novio, no, porque sí, voy a hablar con tu papá. Ay, juega. Oiga, pues, digo, oiga, señor, pues mire, usted sabe que estaba pretendiendo a su hija pues yo quiero pedirle permiso, pues, para hacer que seamos novios. ¿Sí? Después de eso pasa un tiempo, y ¿qué es lo que sigue? Pues el compromiso, ¿verdad? No, pues mire, oiga, es que mis papás quieren venir a hablar con usted porque, pues es que su hija y yo, pues, ay, ¿cómo le diré? Es que nos queremos casar y ahí también con unos chorrotas de sudor. ¿Alguien le tocó la pedida de mano? ¿Nadie? ¿Todos? ¿Hermano Nésimo? ¿Hermano Andrés? Sí. Eso es lo que marca nuestra cultura, y quiero decirte que eso es lo correcto delante de Dios. Jóvenes, eso es lo correcto, ¿eh? Después de ahí, pues ya están comprometidos con fecha para casarse, ¿sí? Con fecha para celebrar la boda. Y hasta que se realiza la boda, sale la novia de la casa de los padres, vestida de blanco, para casarse, y de ahí, que Dios los bendiga, hacer su vida y su matrimonio. Eso marca la ética, y eso es lo correcto y agradable delante de Dios. Mas, sin embargo, ahora vamos a ver cómo se hacen las cosas en la actualidad. Primero se conocen los chamacos en alguna fiesta. Después de haberse besuqueado no sé cuánto tiempo, se preguntan cómo se llaman. ¿Sí o no? O sea, si les fue bien, ¿verdad? O sea, si le interesa en algo, se perdió para verse otra vez, le pregunta cómo se llama, después de todo el besuqueo que se aventaron. Eso es pecado delante de Dios. Eso no está bien. Así me digan, no, que la juventud, que es que así es lo que se usa ahora, es que no. Eso está mal. Mira, si alguno de los padres, de los que somos papás, nos tocó hacer eso, ¿sí? Tú dices, no, pues es que sí. Ahora imagínatelo eso, haciéndolo uno de tus hijos o de tus hijas. Que agarren a tu hija en una fiesta de la secundaria y lleguen todas con babas hasta... Oye, no se había puesto gel cuando te fuiste, ¿no? Hasta la mira hasta acá la chamaca. Papá, ¿no estarías muy de acuerdo en eso? No, es que la juventud, déjala, hija, déjala que disfrute su juventud. ¿Verdad que no? Ah, ¿verdad? Que no es lo mismo.
Lo correcto es lo primero. ¿Qué hacen ahora? Vamos a probar, dicen los chamacos, a ver si funciona. O sea, y para eso no significa que apenas van a comenzar a tener relaciones. No, ya tienen relaciones desde hace 3 o 4 semanas o meses. Entonces, vamos a probar. ¿Sí? Y después, ¿qué hacen? Se van a vivir juntos. Y después de que, a ver, no sé cuántos años, si les va bien y si funciona, entonces ya hay más posibilidades de que se casen. Y todavía ahora ya hay matrimonios, certificados de matrimonio con fecha de caducidad. ¿Es en serio? Vamos a hacer un contrato de 5 años, y si en 5 años todavía nos amamos, ¿sí?, lo volvemos a renovar. Y a lo mejor pues ya para el resto de nuestras vidas. O sea, mira además Satanás hasta dónde ha llevado la cultura. ¿Sabes quiénes pagan las consecuencias de esos pecados? Los hijos de esos matrimonios. Bueno, de esas uniones, porque muchos ni matrimonios son. Los hijos de ellos, porque los van a ver haciendo lo mismo, y los papás van a probar la amargura que probaron sus padres cuando ellos eran jóvenes. ¿Y todo por qué? Por no hacer las cosas como se deben de hacer delante de Dios. Menores de 18 años no tienen necesidad de andar de novios. ¿Sabe por qué? Porque son niños, y si bien les va de perdido, por lo menos están estudiando, pero ni se mantienen solos. Les voy a decir cómo es la cultura judía, y no para que lo hagamos de esta manera, pero la realidad es que ahora vemos chamacos en la iglesia de 13 años con permiso de sus padres cristianos, de novios con otro de la iglesia. Híjole, o sea, yo no sé en qué cabeza cabe eso. Y luego vienen todos los papás: ay, es que mi hija salió embarazada. Oye, pues espérate, de los 13 a los 20 y tantos años que se va a casar, con tantos chamacos que van a dar y tantas caricias que van a tener, ¿tú crees que en una de esas no va a pasar lo que tú tanto temes? Es obvio y es lógico. No hay madurez. ¿Por qué no le sueltas a un chamaco de 15 años el carro? Porque no está maduro. ¿Y por qué si le sueltas en su sexualidad a un chamaco de 15 años a que vaya y haga lo que quiera? ¿Verdad? Porque pensamos que... ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué no le sueltas la quincena a sus hijos de 16 o de 18 años? Venga, amigo, aquí está, mire los 1,000 pesos que gané esta semana. Ahí está los encargos, administra los bien. ¿Por qué no se los suelta? Porque no está preparado. ¿Y a poco sí está preparado para andar de novio y de novia? Mira, las bodas en aquel tiempo, y todavía de hecho, y esto es la referencia de las bodas del Cordero, ¿sí? Hay un camino paralelo entre las bodas del Cordero y la celebración de una ceremonia o de una boda judía. Y quiero que vayamos comparándolas. Lo primero que hacían, ¿sí?, era que se desposaban. Ahí no existía el noviazgo, ese era el noviazgo. La pareja se desposaba a través de la celebración de tomar juntos del fruto de la vid, del fruto de la uva, jugo de uva. ¿Sí? Ellos tomaban, ahí hacían una ceremonia solemne donde se desposaban, pero ellos no se iban a vivir juntos saliendo de ahí. ¿Sabe por qué? Porque aquí está la clave de lo que el hombre ahora comete el grandísimo error, y las mujeres lo pagan, ¿sí?, y los hijos todavía más. Una vez que se desposaban, era el compromiso del novio, o ya del esposo, porque ya eran esposos, ¿sí? Él comenzaba a hacerse cargo de su esposa, pero la mujer no salía de la casa de los padres, no salía de vivir todavía en la casa de los padres. ¿Sabe por qué? Porque el novio entonces, cuando ya adquiría ese compromiso, él se iba a donde vivía con su padre, ¿sí? Y él iba a hablar con su papá y le decía: padre,
ya me desposé, tú estuviste ahí, ahora necesito que me brindes una área de tu territorio, un pedazo de tu tierra, yo necesito que tú me la des para poder comenzar a construirle una casa a mi esposa. Y mientras el hombre trabajaba, conseguía recursos, mientras estaba construyendo la casa, pero mantenía a su esposa. Pero la esposa vivía, no salía de casa de sus padres. No crean que, las chamacas en aquel tiempo, no, pues ya me están manteniendo, no, pues va a haber una fiesta allá, no, pues vámonos. Qué padre, o sea, pues ya hasta me mantienen y ni hago nada. No, ella tenía un compromiso, porque ella estaba desposada. ¿Sí? Mira, vamos a ver el libro de San Lucas 1.26 para que veas a lo que me refiero. San Lucas 1.26. El esposo se iba a preparar morada para su esposa en el terreno que le daba su padre. Lucas 1.26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen qué? O sea, que ella estaba casada con un varón que se llamaba José. ¿De quién está hablando? De María. María ya estaba desposada con José cuando el ángel Gabriel se le apareció, pero dice que era virgen, porque estaba en ese proceso, ya habían celebrado, ¿sí? Ya se habían desposado oficialmente. María ya era esposa de José, pero todavía no se celebraban las bodas. Es decir, José estaba en ese en esa etapa donde todavía no vivían juntos, no habían tenido relaciones sexuales, pero José ya era responsable de María. Y José estaba trabajando, preparando la casa a donde se iba a llevar a vivir a María. Podían pasar meses o años, por lo que el novio, ¿sí?, durante todo este tiempo, él estaba trabajando, él estaba preparando el hogar sin descuidar a su esposa. Lo mismo que el Señor Jesucristo está haciendo ahorita. Mira, nosotros ya estamos desposados con Cristo. Según la costumbre judía, acuérdate, esto se celebraba ¿con qué? Con el jugo de la uva. Mateo 26:29, acompáñame por favor. Mateo 26:29. Estoy hablando de esto porque quiero que entendamos lo que son las bodas del Cordero. Mateo 26:29. ¿Ven? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. ¿Sabes aquel día a qué se refiere? Al día de la boda que Él va a tener con nosotros. Dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando el Señor Jesucristo celebró la Santa Cena, el Señor Jesucristo lo que estaba haciendo era lo que hacían los judíos. Él se estaba desposando. Y en aquel tiempo tenía que pagar el novio, el padre del novio tenía que pagar un precio, ¿sí?, en compensación por la novia. Y dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, ¿que qué? El Padre amó de tal manera al mundo, amó de tal manera a la novia, ¿sí?, de su Hijo,
que envió a Cristo, y el precio que fue pagado por la novia fue el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo estaba ahí con sus discípulos en la Santa Cena, no era otra cosa más que estar celebrando el desposarse con la iglesia, contigo y conmigo. Y muchas veces decimos, nosotros somos la novia del Señor Jesús, la iglesia es la novia. Mentira. Nosotros somos la esposa, porque ya estamos desposados con el Señor Jesucristo. La Santa Cena no es otra cosa más que Cristo, el novio, celebrando este pacto de desposar a la iglesia. Jesucristo asumiendo la responsabilidad y compromiso de encargarse de su esposa, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Él dijo, yo me voy, porque tengo que ir a prepararse, pero no los voy a dejar solos, los voy a dejar con el Espíritu Santo. Yo voy a estar al pendiente de ustedes, al pendiente de la esposa, a través del Espíritu Santo. ¿Se fijan qué hermoso es esto? Según la tradición, el novio se iba al hogar del padre para preparar morada para su novia. San Juan 14:2, por favor. San Juan 14:2. ¿Qué creen que está viendo nuestro esposo, el esposo de la iglesia ahorita? Aquí viene San Juan 14:2. Amén. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El arrebatamiento, las bodas del Cordero, el compromiso de nuestro esposo, el esposo de la iglesia. Estamos desposados con el Señor Jesucristo. Ya se celebró en la Santa Cena el compromiso. Ya se pagó el precio en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo está en la casa del Padre, preparando lugar para poder venir por nosotros. Durante todo este tiempo, la novia debía estar preparada y consagrada para cuando llegara el novio, para cuando llegara el esposo por ella. ¿Sí? ¿Cuándo regresará el esposo por la esposa? Nadie lo sabía. Porque el esposo no sabía cuánto tiempo se iba a tardar en preparar, ¿sí?, el lugar. Ahora, había algo bien hermoso que hasta la fecha de hoy sigue vigente. ¿Sabe quién determinaba cuando estaba lista la casa, la morada, que ya había preparado el esposo para la esposa? No era el esposo, era el papá del esposo. Él estaba secando al hijo, ella tenía experiencia. Y él veía al hijo allá haciendo a lo mejor alguna cosita, ¿no? Pegando una piedrita y poniéndole ahí unos palitos, y a lo mejor el padre le decía, ¿sabes qué? Todo un pan de cocinero, porque ¿qué más? Así no se hacen las cosas. Estoy hablando de lo natural. ¿Sí? Cuando el padre veía que el hijo se esforzaba y tenía listo un lugar digno para traerse a su esposa y comenzar y hacer las bodas, entonces el padre iba y veía la casa que había hecho el hijo, veía la morada y le decía, ¿sabes qué? Ya está listo, ve por tu esposa. ¿Qué tremendo es esto? Marcos 13:32. Marcos 13:32. Solamente el padre del novio determinaba el momento en que el hijo estaba preparado para ir a traerse a su esposa. Marcos 13:32.
nuestro Dios, que es el Dios del detalle, que Él no se brinca lo que Él mismo ha establecido, que hace las cosas perfectas. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día, está hablando del día del rapto, del día en que el esposo va a venir por la esposa, que Cristo viene por la iglesia verdadera. Dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni quién, ni el Hijo, sino el Padre. Nada más es porque así era la tradición judía, hermanos. Así es. Verso 33. Aquí viene la responsabilidad de la esposa, de la iglesia. Mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuándo va a venir Cristo por su iglesia? Solamente lo sabe el Padre, porque ni el Hijo lo sabe. Según la tradición hebrea, el novio iba a buscar a la novia, o el esposo iba a buscar a la esposa, generalmente a la medianoche. ¿Sí? Por eso era necesario que la novia estuviera velando. Por eso ahí en San Marcos dice, mirad, o sea, pónganse atentos, velad y orad. ¿Cuándo se vela? ¿A poco velamos a las 3 de la tarde? ¿Verdad que no? Aunque nos echemos el coyotito y nos lo brinquemos, no estamos velando. Velamos en la noche. ¿Sí? Eso es a lo que se refería el Señor Jesucristo en la parábola de las 10 vírgenes que viene en Mateo 25. Se debe de dejar en claro, y quiero aclararlo, que ninguna de las vírgenes que estaban ahí era la novia, eran las acompañantes de la novia. ¿Sí? Ahora, en la celebración de las bodas, las amigas, esas vírgenes de la novia, cuando llegaba el novio, ¿sí?, sonaba una trompeta a lo lejos, un cuerno de carnero que conocemos nosotros con el nombre de shofar. ¿Alguien lo ha visto? Así, es el cuerno de un carnero y se ve que se ve así como vuelta, ¿sí?, largo. Cuando el novio iba a salir por la novia, sonaban a lo lejos eso. Sonaban la trompeta. Porque antes no eran las trompetas como las conocemos nosotros, con válvulas y... No. Esas eran las trompetas. Y lo hacían sonar desde lejos, y las vírgenes que estaban con la esposa, ¿sí?, ellas tenían que estar preparadas, porque ellas se encargaban de que cuando llegaba el esposo y tocaba la puerta, y ya estaba la esposa lista, preparada, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, dice la palabra. Y las vírgenes tomaban las lámparas llenas de aceite, y ellas iban alumbrando el camino de los novios o de los esposos hasta donde llegaban a la casa, a la morada que tenía lista ya el esposo para su esposa. Pero hay de aquellas vírgenes que no tenían las lámparas llenas de aceite, porque a la mitad del camino se les acababa y se tenían que regresar. ¿Sí? ¿Y saben qué sucedía? Cuando llegaban ellas y decían, ¡ya vine!, ya no servía de nada que llegaran, porque las puertas de la celebración de la boda ya estaban cerradas y se quedaban fuera de la boda. ¡Qué tremendo! Esto sucedía y sucede todavía en algunas familias que son judías. Va a sonar la trompeta, 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Fíjense cómo la tradición judía había un porqué y cómo va a suceder, porque acuérdate que Cristo no es mexicano, Él es judío. Él nació hebreo. 1 Tesalonicenses 4:16.
Amén. Dice, porque el Señor, y viene con ese mayúscula, que está hablando del Señor Jesucristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Con trompeta de Dios descenderá del cielo, donde va a estar siendo anunciado que el esposo viene por la esposa, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El esposo viene por la esposa para llevarla a las bodas, y esto no es otra cosa más que el arrebatamiento. Las bodas del Cordero. Mira, según las tradiciones judías, las bodas judías duran 7 días la celebración. Es lo que duran. Aquí nosotros los mexicanos, ¿cuánto dura? Lo normal aquí, pues te casas, les das de cenar, les das un pedacito de pastel, que a veces en las bodas parecen filminas, ¿verdad? Radiografías, para que rindas. Y listo, Dios bendiga y les fue bien. Las familias todavía tienen algunas, lo que le llamaban, o le llaman, tornabodas, posboda. Bueno, en mi rancho es tornaboda, aquí es posboda, recalentados. Ahora hay lo que se está usando, y no tarda en llegar aquí, que el pastel se da hasta el otro día, o ya llegó. ¿Cómo se llama? Pastelada. ¡Wow! ¡Qué original! Vamos, se lo van a llevar los rusos, Se lo van a llevar los rusos y vienen el 22 de marzo, para que se vayan preparando. Los rusos. Bueno, los judíos no los ganaban. 7 días. Hay pueblos donde dura 2 o 3 días, ¿verdad? Aquí hay pueblos alrededor donde duran que 2, 3, 4 días, y matan otra vaca y matan otro coche, y ahí están comiendo y celebrando las bodas. Bueno, las bodas judías, y solamente anote como referencia de que duraban 7 días. Anote esta cita, no lo vamos a leer, para que vean que duraban 7 días la celebración de la boda. Génesis 29, 22. Génesis 29, 22 al 28. Y, ahí le va, Génesis 29, 22 al 28, no lo vamos a leer, no lo busquen, solamente anótelo, para que vean que la boda judía celebraba 7 días, se celebraba. Y la otra cita, Jueces 14, del 1 al 18, ahí vienen bodas judías, y ahí viene cómo celebraban durante 7 días. Jueces 14 del 1 al 18. ¿Ok? ¿Apuntaron? Ahora, en profecía bíblica, una semana de días equivale a una semana de años. Por lo que las bodas del Cordero, ¿cuánto van a durar? 7 años. ¿Se fija cómo concuerda con la gran tribulación que va a estar aquí? Mientras que aquí está la gran tribulación, la iglesia verdadera, usted y yo, vamos a estar celebrando durante 7 años las bodas con el esposo, con el Señor Jesucristo. ¿Se fija qué precisa es la palabra de Dios? En la boda del Cordero solamente va a estar la iglesia verdadera, solamente aquellos que se guardaron para el esposo, para Cristo. Cristo ya nos desposó aquella noche que iba a ser aprehendido, ya pagó el precio en la cruz. ¿Sí? Cristo tomó la copa del fruto de la vid e hizo un pacto que ha guardado hasta el día de hoy. Porque Él está esperando a la esposa.
Él nos está esperando. ¿Sí? No lo ha hecho hasta el día que estamos ahí con Él. Tú y yo vamos a ser testigos de cuando el Señor Jesús tome en su mano esa copa de oro, ¿sí?, y la levante, como lo hizo con sus discípulos. Tú y yo vamos a estar ahí. ¿Te imaginas ese momento? Cuando se consume la celebración de las bodas. Ya somos la esposa del Cordero. Ya fuimos comprados. Lo único que falta es que Él venga por nosotros. Y cuando Él venga por nosotros, va a ser el arrebatamiento. Y vamos a celebrarlo 7 años allá en el cielo. Acompáñame por último, con esto voy a terminar. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, 23. ¿Verdad que todo esto nos lleva a tener una perspectiva muy diferente de las bodas del Cordero, de lo que es realmente la Santa Cena? Es algo bien hermoso. Primera de Corintios 11, 23. ¿Lo tenemos? Vamos a esperarlo. Quiero que todos lo leamos, que esto es precioso y de verdad que es algo que merece que tú lo leas junto conmigo. Primera de Corintios 11, 23. ¿Amén? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor estaba desposándonos en ese instante. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y cuando el Señor Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, es el esposo diciéndole a la esposa, acuérdate que estamos casados, estamos desposados. Acuérdate que tenemos un compromiso. Acuérdate que yo estoy preparando morada para llevarte conmigo a vivir la eternidad. Acuérdate que voy a regresar. Acuérdate que ya pagué el precio. Acuérdate que yo vengo por ti pronto. Qué cosa tan más hermosa. No es acordarnos solamente del sufrimiento de Cristo, es acordarnos de que tenemos esposo y que está a punto de venir por nosotros. ¿Cuántos estamos listos para recibir al esposo? ¿Cuántos estamos vestidos de lino fino? Pero la Santa Cena, hermano, no es para todos. La Santa Cena es para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y para aquellos que no están viviendo el pecado. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no participes porque te vas a acarrear enfermedad a tu cuerpo. Si estás viviendo el pecado, ¿sí? O sea, todos pecamos, todos los días y le pedimos perdón a Dios. Pero si tú estás viviendo en fornicación, en adulterio, si tú estás viviendo mal y tú dices, no, pues sí estoy mal, pero pues ni modo, o sea, no te arrepientes, o sea, te vale,
Que Dios diga lo que diga en la palabra de Dios, no participe por tu bien. ¿Sí? Esto es algo muy solemne. Y Dios me habló de esto y te lo digo por tu bien. Ahora, todos hemos pecado. De la casa aquí pecamos. Con nuestros pensamientos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestros ojos, pecamos. Pidamos de perdón. ¿Sí? El Señor Jesucristo, cuando llegaron ahí los discípulos a celebrar la Santa Cena, ¿recuerdan qué hizo el Señor Jesús con sus discípulos? Dice la palabra que se ciñó, ¿sí?, una toalla y Él comenzó a lavar ¿qué parte de los discípulos? Los pies. Y los discípulos dijeron, Padre, no, Señor, no lo laves, ¿quiénes somos nosotros? Y Él les dijo, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Señor, no, lávame todo entonces. Si es así, báñame completo. Le dijo, no, porque el que ya ha sido limpio, ¿sí?, no es necesario que otra vez vuelva todo. Solamente lo que pescamos de suciedad en nuestro caminar en el mundo. Y me refiero a eso. Los pecados que hemos cometido, ¿sí?, y que seguimos cometiendo, y que ahorita debemos de ponernos y pedirle perdón a Dios. Ahora, si tú estás viviendo en pecado, ahorita tú puedes tomar una decisión y decir, Señor, hoy tomo la decisión de ya dejar de vivir en pecado. De terminar esa situación, esa relación, esa actividad, lo que sea. Mira, hay muchas cosas. Y de decir, ya no lo voy a hacer y te pido que me perdones. Y hoy hago compromiso de ya no volver a hacerlo. Tú puedes participar de la Santa Cena. Pero si dentro de ti tú dices, pues bueno, no voy a pedir perdón a Dios pero dentro de tu corazón tú sabes que no es cierto. ¿Sí? No engañes a Dios, no engañes a Dios, no te engañes a ti mismo, porque te puedes acarrear enfermedad. Yo quiero pedirle a mis hermanos sugieres, si me pueden por favor traer, pueden pasar aquí al frente. Misael, ¿tú puedes venir a... ¿Cómo está Misael? Ahí está. No lo reconocí con la chamata por la... ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? ¿Y por qué no nos ponemos a cuentas con Dios? Y si en algo estás mal, y hoy decides arrepentirte, díselo a Él. Y dile, Señor, ya no voy a vivir así. Si eres parte de la verdadera iglesia, tú participas de la Santa Cena. Si no eres parte de la verdadera iglesia, quiero decirte que si mueres hoy, te vas a ir al infierno, porque estás viviendo en pecado y no quisiste arrepentirte. Esa es la verdad. ¿Tú puedes cerrar la puerta de los niños, por favor? ¿Por qué cuentas con Dios? Todos somos pecadores, todos, pero Él pídele perdón al Padre. Dile, Padre, perdóname, Señor. Yo ya fui comprado y lavado por la sangre de Cristo. Pero he cometido pecados, he mentido, he visto lo que no debo, he hablado lo que no debo, he hecho cosas que están mal, pero hoy me arrepiento. Y no solamente te pido perdón, hoy es un compromiso de dejar de estar viviendo así. Hoy es un compromiso de serte fiel a ti, porque tú eres el esposo, y yo quiero irme contigo cuando tú veas las cosas. No quiero quedarme. Hoy quiero hacer esto en memoria de ti, recordando que tú estás preparando morada para mí, Dios. Y yo quiero ser esa novia que se está preparando para cuando tú regreses conmigo. Yo quiero ser de la verdadera iglesia, Señor. No quiero vivir engañado, pensando que voy camino al cielo cuando mis pies ya están dentro del infierno porque no me he arrepentido. Si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, hágalo ahorita. Hazlo ahorita y dile, Señor Jesús, entra a mi corazón.
perdona mis pecados, lava mi maldad. Yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido que laves mi alma y te entrego mi vida. Y desde hoy tú eres mi único Señor y te pertenezco a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. Pero si no estás listo, no participes, por favor. Porque esto es algo muy solemne delante de Dios. Tal vez tienes algo en contra de alguien. ¿Sabes qué? Perdónale. Este es el momento. Este es el momento, porque si hay amargura en tu corazón en contra de una persona, tú no debes tampoco de participar en la vida. Eso es participar indignamente, porque somos un cuerpo en Cristo. Y hay una mancha en nuestro vestido. Perdona en este momento. Ahí donde está, dice, Señor, yo perdono a fulanito, a fulanita, les perdono, Padre. Los perdono de corazón, Señor. Perdóname tú a mí por haber tenido este resentimiento. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Manuel, ellos, por favor, a casarme entre ustedes. Porque no me quieres, si puedes pasar, por favor, a repartir. Toma ese jugo de uva y esa galletita y todavía no la comas, todavía no lo tomes. Manténlo ahí con tus ojos cerrados. Yo quiero que todos estén con sus ojos cerrados. Solamente algo para tomar esa copa de jugo de uva y esa galleta. Esta galleta o este pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo. Representa el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. Esto no se convierte en el cuerpo de Cristo. Esto solamente es una señal de que estamos haciendo esto recordando lo que Cristo hizo en la cruz. Y el pan representa el precio que se pagó por nosotros. El precio que el esposo pagó por la esposa, que es el cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Te esperamos, Señor. Señor, deseamos que ya vengas por nosotros. Queremos oír la trompeta, Señor, sonando. Si partimos antes de que tú vengas, de todas maneras vamos a escuchar esa trompeta porque vamos a levantarnos primero de la tumba. Vamos a despertar primero, Señor. Y detrás de nosotros van a venir los que estaban vivos. Anhelamos que regrese, Señor Jesús, como la novia espera con ansias y emoción al novio. Así, Señor, te anhelamos. Aleluya. Todos con sus ojos cerrados. Toma la galleta en tu mano derecha y comienza a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque tú te acuerdas de nosotros. Santo Dios.
Gracias por la obra, por habernos comprado.